Saludos a los amigos televidentes. Lunes 26 de noviembre, los últimos 5 días del mes 11 del año y listos para recibir el próximo sábado al mes de los villancicos, del Alegre Vengo y del Ábreme la Puerta, diciembre. Entonces, en este tramo final del 18, yo voy a hacer una recomendación a los León Felipes, que caminemos con las riendas tensas y refrenando el vuelo, o sea, sin desacato de ningún tipo, para recibir el 2019, como dice el mismo León Felipe, solo ni pronto, sino todos a tiempo. Buenos días, Pablo Macchini. Muy buenos días Nelson Rodríguez, buenos días país. Gracias por un lunes más, una semana más, darnos la oportunidad de comunicarles, de comentarles una actualidad que hoy hay que comenzar reconociendo todo lo que ocurrió en torno a la violencia contra la mujer. Ojalá que todos los informes presentados, todo lo marchado, todas las notas de prensa se conviertan en recursos y en voluntad decisiva, incluida la política, para seguir tratando de acabar con esta peste. Porque lo cierto es que esto de la violencia contra la mujer nos ha sorprendido a todos, porque en aquellos años uno imaginaba que con el paso de las décadas íbamos a mejorar y lo que hemos hecho es empeorar. Pero aquí estamos en un día, el día del merengue, señores. Nelson Rodríguez, día del merengue, el ritmo nacional por excelencia, aunque en los últimos años ha sufrido el embate fuerte de la bachata. Pero el merengue hay que volver al pasado y recordar aquel Perico Ripiao cibaeño que después de 1930, llegado al poder, el dictador Trujillo, en un acto de astucia de comunicación política, dijo: pero eso es lo que bailan los pobres y lo que les gusta a los pobres. Vamos a convertir eso en el ritmo nacional. Y de ahí nace la orquesta Santa Cecilia y de ahí pasa el merengue del Perico Ripiao, que hay que ver qué significa ripiar el perico, ¿no? Entonces hay que recordar cuando ese merengue fue llevado al salón. Luego vino una época de esplendor, Ramón Gallardo, recuérdenlo, recuerden aquel moreno fornido, talentoso, de un carisma inconmensurable, que se llama Johnny Ventura. Hay que recordar lo que fue Johnny Ventura en aquellos años 60, un señor que Pipi Franco y los artistas de aquella época cantaban sin moverse apenas. Eran cantantes de merengues y boleros, pero llegó el moreno. Llegó el moreno y revolucionó todo. Luego vino un greñudo de Altamira, Puerto Plata, y lo aceleró, que se llama Wilfrido Vargas. Y por ahí siguió la cosa. Ya en los últimos 15 años ha ido entrando la bachata y hay toda una competencia. Pero sí, la historia nacional desde el siglo XX para acá está asignada por lo que es el merengue. Y hoy es el día del merengue. Qué bueno, felicidades a todos los que nos han hecho felices con ese ritmo. Mencióneme, señor Martínez, sí, a Luis Calaf y a Luis Alberti. Por ahí comencé, Luis Alberti, la Santa Cecilia, profesor. Bueno, no, porque la Santa Cecilia, sí, que la dirigía Luis Alberti. Sí, excuse mi observancia, porque usted mencionó el pecado, pero no el pecador. Tú sabes que la Santa Cecilia es al merengue lo que Juan Luis Guerra y Víctor, sobre todo, es a la bachata. Compadre Pedro Juan, yo recuerdo un gesto de incultura, porque en el famoso bulevar de la 27, que terminó en nada, en la torre... el bulevar de la nada. El bulevar de la nada. Había una caja de música y tenía Compadre Pedro Juan. Entonces dijo algún teórico: ¿y por qué ponen merengue? Que pongan uno de los modernos. Entonces le dijeron que el único que en ese momento que estaba en una caja de música era Compadre Pedro Juan, porque eso no es así, eso es de allá afuera que viene. Entonces, bonito dato. Pero entremos en materia. Y al entrar en materia, señor Macchini, déjeme decir que la camarada Adisburgo anda por ahí, está unos amarres técnicos. Y es lamentable porque me imagino que como buena cibaeña sabe ripiar un buen merengue. Diga usted. Sí. Bueno, miren. Óigalo ahí. Sube ese. Niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible.
Bueno, pero hoy es lunes. El viernes vamos a hacer un can merenguero aquí. Pero hoy lo cierto es que hay que entrar a comentar una realidad y sobre todo a expresar una preocupación que ojalá de preocupación pase a ocupación. En el sentido de que yo tengo varias semanas presentándoles a ustedes datos y al mismo tiempo pidiendo la reacción de los que deben reaccionar a esos datos. Yo comencé cuando supimos que un año más se iba a eliminar hasta el 7 de enero esa restricción de la venta de alcohol hasta el 7 de enero. Entonces uno trajo unos datos. Uno habló de los 949 muertos en accidentes de tránsito en lo que va del 18. Séptimo lugar en consumo de alcohol puro en todo el mundo. Los accidentados consumen el 59% del presupuesto de los hospitales traumatológicos del país. De más de 2.000 personas muertas cada año en Dominicana en diferentes accidentes de tránsito, el 60% es por causas humanas, como la imprudencia, y claro, al lado de la imprudencia está el jodido alcohol en exceso. Y por ahí yo seguía, pero entonces les recordaba eso. O sea, si esa es nuestra realidad, una realidad de espanto y brinco, ¿cómo se explica que por hacerse el simpático a las grandes masas consumidoras, porque el dominicano es muy parrandero, si vamos a seguir siendo parranderos, pero con algún orden? Bueno, no, sigue la tradición. Ahorita creo que es el 15, Nelson, que se abre la fiesta, del 15 de diciembre hasta el 7 de enero, o del 10 de diciembre. El sábado que viene, el día primero. El día primero. En 5 días. Incluso, o sea, yo no sé por qué lo adelantaron. Entonces uno viene y presenta este asunto, ¿no? Pero no bien ha terminado de presentar este asunto cuando se encuentra con datos terribles. Por ejemplo, para que ustedes vean, el 72% de los afiliados al régimen de la Seguridad Social, atención, el 72% no llega a los 20,000 pesos de salario. Más de 7 millones de afiliados ganan menos de 15,000. 54% de los empleados, ganan menos de 15,000. Entonces, con todo esto, Nelsida Marmolejos puso un buen ejemplo de qué pasa en una familia cuando alguien se enferma. Y ella decía, mira, con un salario de 15,000, él va a tener un gasto aproximado de 2,000 por el costo de diferencia de la consulta médica. E igual pago por los análisis y los estudios, más unos 1.500 de medicamentos promedio y 886 que él paga de aporte a la seguridad social. Esos son 6.336 pesos. Es decir, una enfermedad de Juancito Pérez Vidal, alias Tito, significa 6.336 pesos, una enfermedad. Pero resulta que ya hemos dicho que el 54% gana menos de 15 y el 72% gana menos de 20. Entonces, imagínense ustedes lo que significa para una persona que gane 15,000 pesos, que le dé una sirimba. El alemán, doctor en español, no entiende eso, pero los dominicanos entendemos lo que es una sirimba. Entonces, ese señor gasta más de la tercera parte de sus ingresos. Esa es nuestra realidad presentada en datos, no opiniones. Sí, pero resulta que el gobierno da vueltas y no hay forma de aplicar un mandato de una ley del 2012, que es el bendito sistema de atención primaria, a los centros de atención primaria. Entonces, tendría que haber, a partir de la realidad que los datos expresan, no las opiniones, a partir de esa bendita realidad, que es peor, yo por falta de tiempo no voy a presentar más datos tan dramáticos como estos. Entonces, el sistema de atención primaria va mañana, en la mañana. Ayer va el sistema. Pésele a quien le pese. No, pero resulta que el peso de los procesos electorales, la financiación legal o ilegal de las campañas y todas estas vagabunderías históricas que van y vienen con gobiernos y partidos, pues van evitando esto. Y así, mientras todo esto pasa, nos encontramos en que no hay ni en el PLD gubernamental, ni en la oposición, ni renovación, ni rectificación. Esto es una situación sumamente grave.
sumamente, esa es la palabra, grave, porque ya también hemos dicho aquí de la grave crisis de confianza y de credibilidad que hay de parte del ciudadano hacia la democracia, hacia las instituciones de la democracia incluso. Vuelvo a lo mismo, no estoy opinando, estoy dando datos ¿de qué? De Latinobarómetro 2018 y de la Gallup más reciente que creo que fue en octubre. Entonces, por ejemplo, el apoyo de los dominicanos a la democracia cayó de 60 a 44% en el Latinobarómetro entre el 16 y el 18. Primera vez que se sitúa por debajo del 50%. El 62% cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Ese no es el dato. El dato es que el 18% prefiere la autocracia y al 29% le importa un pi que sea cualquiera de las dos cosas. Esos son los datos, lo que ha expresado el pueblo dominicano en las encuestas. Si faltaba algo, la franja juvenil, en esa franja, los que no confían en el país llegan al 60%. Los que no confían en el país para vivir aquí. Si faltaba algo más, la crisis no es solo en los partidos, sino en las instituciones de la democracia. El 20% en el poder legislativo, apenas. El 21%, apenas el 21% cree en el poder judicial y el 22%, apenas el 22% cree en el gobierno. El 77% de los dominicanos considera que la corrupción está en aumento. En encuestas nacionales pasa del 80%. Entonces, todo esto que yo he traído, todos estos datos, es para hacerme la pregunta y para hacerle la pregunta a los poderes fácticos, a las fuerzas vivas y a las moribundas del país. O sea, ¿qué coño vamos a hacer con esta realidad? Porque de esto no son inventos, no es que yo quiero ahora difamar a la oposición, hacerle daño al gobierno. No, estos son datos. El país, salvo, saludos a don Héctor Valdés Albizu, la estabilidad macroeconómica está comprando billetitos para que el día que falle el aspecto económico, aquí pase cualquier cosa. Presidente Karim, qué sé yo, una cosa así. Presidente Karim, una vaina así, un Bolsonaro. Porque el problema no es el apoyo al Bolsonaro nacional, es el nivel de la indignación contra lo que está. Y cuando digo lo que está, estoy hablando de todo este sistema político, empresarial que tenemos en la República Dominicana, que uno le presenta los datos y no hay una reacción. Gracias a Dios, a las remesas, al turismo, avances en la seguridad jurídica y a unas cuantas cosas, al ámbito internacional. Miren, ahí tenemos el petróleo, gracias a la Virgencita de la Altagracia, que baja y ha permitido al gobierno rebajar en las últimas 5 semanas el precio de los combustibles, pero el problema sigue ahí. Y yo solo quería pues recopilar y presentarles, perdónenme, esto no es un comentario, es una recopilación de datos para expresar una gran preocupación que ojalá nos lleve, insisto, a la ocupación, porque aquí algo hay que hacer. Que haga el gobierno su tarea y que cada quien se pregunte, carajo, ¿qué puedo hacer yo, o sea, en términos personales, por que este sea un mejor país? ¿Qué yo puedo hacer desde mis posibilidades de ciudadano? Quizás no meterme en rojo en un semáforo, pagar impuestos, no sé, tratar mejor a los vecinos. Pero ojalá que cada quien piense, primero, en la responsabilidad del gobierno, en esa oposición más torpe que un elefante en una tienda de cristales. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con nuestro país. Señor Nelson Rodríguez. Permítame, señor McKinney, sumar mi voz a su primer comentario sobre la liberalización de los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas. Incluso es mi artículo de hoy en la columna No Respondo del Diario Libre. Yo considero que el gobierno no interpreta el sentir mayoritario de la población al liberalizar el expendio del 1 de diciembre del 2018 al 7 de enero. Como bien lo interpretan ese sentir las iglesias y los medios de comunicación que se han pronunciado en contra. Y si menciono las iglesias y los medios de comunicación, es que en todas las encuestas, sin excepción,
son las instituciones mejor valoradas y las que más inspiran confianza. Incluso en la Latinobarómetro que acaba de citar Pablo, la iglesia o las iglesias aparecen con un 68% y los medios de comunicación con un 44%, mientras que la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas y ni qué decir los partidos están por el suelo. Entonces, que las iglesias y los medios de comunicación se pronuncien es para tomar en cuenta. Ojalá que el gobierno rectifique esa medida. Yo me transo, miren la gravedad del asunto, yo me transo por una cosa, que pongan esa liberalización en determinada fecha de las festividades navideñas. Por ejemplo, el fin de semana de Nochebuena, que cae el lunes, pongan 23, 24 y 25, y también el fin de semana del 31. Y si todavía el gobierno no puede complacer a la parte sana de la sociedad, porque la que se está pronunciando no es la parte amiga de la pachanga y de la francachela, esa parte sana que está calladita interpreta que eso es un desafuero del gobierno. Todavía me transaría en que le pongan un límite fijo hasta las 2 de la mañana. O sea, ahí hay un horario hasta las 2 de la mañana. Lo que no se puede permitir es que eso quede al libre albedrío de los bebedores y al libre albedrío de los que realmente van a sacar ganancias, que son los que distribuyen y los que venden bebidas alcohólicas, cuyos efectos soporíferos en exceso son los causantes de los graves males que acaba de señalar el señor Pablo Macchini. Otra cosa que quería comentar, o no comentar, yo tengo una frase, ojalá que en la dirección me la ponga, extraída del discurso de ayer de Xiomara Guante al tomar posesión como nueva presidenta del ADP. La mayoría de los medios de comunicación titularon por ahí, por lo que dice esa frase: estamos listos para tomar las calles. No hay de otra, es solución o lucha. ¿Por qué todos los medios, casi sin excepción, titularon por ahí? Porque esa es la parte más sustancial del discurso. Ella dijo muchas cosas y retomó muchas de sus propuestas de campaña. Una de las cosas más difíciles que hay en el periodismo, y yo puedo hablar de ello con propiedad, es identificar dónde está la noticia. Entonces, cuando la mayoría de medios coinciden, es que vieron que ahí es que está la noticia. Yo aprovecho para saludar gente que me han enseñado a aprender dónde está la noticia. Vengo de la batuta de Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre. Nos sentábamos a diario a jerarquizar las informaciones, las que iban para portada, para la primera plana, y siempre era certero. Y hay una institución en esa materia, que es Osvaldo Santana, director de El Caribe. Osvaldo hasta curso ha hecho fuera del país, de dónde está la noticia. Yo me acuerdo de uno del Nuevo Periodismo, de García Márquez. Y de Tom Wolfe. Exactamente. La Fundación Nuevo Periodismo. Entonces, lo más difícil es, entonces, todos coinciden en ese titular. Xiomara Guante dice que van a tomar la calle. Yo lo deploro y ni siquiera lo voy a comentar, porque la palabra mágica de ese discurso debieron ser aulas y docencia. Aulas y docencia. Ahí era que debía centrarse. No que ella no dijo cosas importantes, pero creo que envió un mal mensaje cuando habla de que el maestro va para la calle, cuando todos lo queremos en las aulas. Justo, y cuando lo de las calles es la última, a mí personalmente siempre estoy en desacuerdo de las huelgas de médicos y de maestros, pero es legal, está permitido es un derecho. Entonces se trata de que tomar las calles es el último recurso. Es como usted entrarle a tiros a alguien. O sea, cuando una persona reacciona y le entra a tiros a alguien, hay que ver qué te hizo esa persona, a ti, violó a tu madre, qué sé yo. Entonces, lo de que un maestro vaya a las calles, bueno, insisto, es legal. Pero cuando en la toma de posesión se dice lo que se dijo, entonces tú dices, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si no somos capaces de comenzar por el diálogo, ir de menos a más? ¿Qué pasa? Que aquí los gremios que actúan a veces como otra cosa, pues ponen sus intereses muy por encima de todo y juegan, hay una competencia entre ellos de cuál es más radical
y cuál puede hacer más daño a los pobres, sea pobres enfermos o pobres llevando hijos a la escuela. Gran culpable, los gobiernos que no gobiernan. Así de sencillo. Porque tenemos unos sindicatos que comienzan por ir a las calles. O sea, la primera amenaza es esa. Entonces, vamos a ver, porque el Estado tiene no solo la legalidad, sino la obligación de defenderse. Y cuando hablo del Estado defenderse, es de defender a las grandes mayorías. Entonces, los maestros, señores, estamos hablando en este caso del magisterio. Si algo se ha atacado al gobierno y al Ministerio de Educación es que esta revolución educativa, en su primera etapa, se ha centrado en la infraestructura, las escuelas. Se han hecho más escuelas que en la historia del país, ¿no? Y en las condiciones laborales y de trabajo de los maestros y en su formación. Nunca en la historia de este país, en ningún gobierno que gobierno ha sido, había favorecido tanto. Quizás tenía las intenciones y no tenía los chelitos. Pero ahí están las estadísticas, o sea, cuánto ganaba, cuál era la vida laboral de un profesor en el año 2004 y cuánto es hoy, 2012, que es cuando entra lo del 4%. Entonces, que en un sindicato que ha disfrutado entre el 12 y el 16 lo que no se había hecho nunca jamás, la nueva presidenta lo que diga iniciando la conversación es que vamos para la calle, nos habla muy bien de la calidad de la democracia dominicana y sobre todo de la incapacidad y torpeza que yo decía ahorita de la oposición, porque ya ustedes saben que los sindicatos son centros partidarios. En este caso, en esa juramentación estaba el PRM en pleno, salvo el sector Hipólito. Entonces, eso te dice que por ahí es que va la oposición y así no debería ser, porque se les olvida que por encima de médicos, periodistas, maestros, está lo que llamamos el pueblo dominicano, las grandes masas nacionales, que se supone que para eso es que trabajan los gobiernos, los partidos, los periodistas y la María Santísima Nelson Rodríguez. Yo no entiendo. Cada vez, ahora que hablamos de calle, señor Maquino, yo quiero dar una pincelada de un tema que se trata de la calle. De seguro que la gran mayoría de los que nos siguen a esta hora desconocen que hay un paro convocado para mañana. Lo convoca Juan Uvieres y el Falpo. Tengo una confusión, no sé si es en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo. Creo que es en la provincia de Santo Domingo. Y lo primero a reivindicar es el derecho a la protesta, a manifestarse, que tiene todo ciudadano. Eso está consagrado en nuestra Constitución y en las leyes. Además que los organismos del Estado, el Estado propiamente dicho, debe garantizar que se ejerza ese derecho, tanto a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, pero ese derecho debe ejercerse con respeto a las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? El orden público, el derecho que tienen todos los ciudadanos a la tranquilidad, al libre tránsito, al sosiego. Entonces ahí entra otra responsabilidad del Estado, que es garantizar esos derechos de los ciudadanos. No veo condiciones para que pueda prosperar un paro, pero si los convocantes insisten, reitero, está en su derecho, aunque me da muy mala espina. ¿Cuál es esa mala espina? Son los mismos convocantes que a finales de octubre pasado convocaron una paralización en el Cibao. ¿Y cuál fue la tónica? La tónica fue la violencia desde la víspera, desde la noche anterior. Bloqueo de carretera, quema de neumáticos, asalto a comercios, lo cual no se lo podemos imputar a los organizadores, pero esa protesta con violencia, con paralizaciones violentas, fue la sombrilla, fue la protección, el caldo de cultivo para que se produjeran saqueos como lo que todos vimos en la ciudad de Santiago, para citar un solo caso. Entonces, yo no quisiera que ese paro que están convocando para mañana
sea con la misma modalidad. ¿Cuál es la modalidad? De que esta noche comienzan a incendiar, comienzan a sembrar intranquilidad y caos, que mañana tempranito los primeros que están en la calle son los estudiantes de la UAS. Atención, señora rectora, que guerra avisada no mata soldados. Creo que lo más prudente es que se desconvoque esa paralización porque no hay ambiente para eso. La expectativa de la gente está en otro lugar. Ya estamos, hablábamos que el sábado es diciembre con todo lo que ello implica. La gente está pensando en su doble el día 5, en cobrar el mes. Van a circular de parte del gobierno nada más de 34.000 millones. Y además un hecho cualitativo. ¿Cuál es la demanda principal? Rebaja de los hidrocarburos y modificación de la ley de hidrocarburos, la 00 del 12. Entonces, la 12 del 2000. Entonces, es una demanda que prácticamente ha desaparecido. Era un tema en septiembre pasado. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que desde el 1 de septiembre a la fecha, los hidrocarburos han bajado más de un 14%. Miren este dato. El 1 de septiembre, el valor del barril de petróleo era 69,91. Y hoy lunes, chequeado por la mañana antes de entrar aquí, está en 50,40. Es decir, esperen rebaja este viernes, porque el viernes pasado estaba a 53,18, es decir, que ha bajado de viernes a lunes 2,78. Entonces, ¿qué ha ocurrido eso? Que ha aplicado automáticamente reducciones sucesivas de más de 20 pesos en el galón de gasolina premium regular, del gasoil y del GLP. Estamos hablando en las últimas 7 semanas. Entonces, esa demanda se ha evaporado, se ha diluido. En un momento estuvieron los partidos impulsándola, se creó un tema, rebaja de los hidrocarburos, pero señores, por fuerza de la reducción a nivel internacional, eso no es un tema hoy. Además que la población no está vibrando en esa expectativa. Lo que pasa, Nelson, es que el éxito o fracaso de este tipo de protesta no tiene que ver con el nivel de indignación o de apoyo de la ciudadanía, sino con actos de terrorismo que el Estado, incapaz y por politiquería, no enfrenta. ¿De qué yo estoy hablando? Tú lo acabas de decir. Estudiando cualquiera pasa. Si la noche anterior tú sales a quemar gomas, a tirar tiros con chilenas, a hacer desórdenes en la calle, ¿qué es lo primero que hace el ciudadano? Decirle a su mujer, por favor, no me mande los muchachos a la escuela. Entonces, si los muchachos no van a la escuela, o la persona con cierto sentido de la seguridad no va a ir a trabajar, por si anoche yo en el barrio mío explotaron 3 bombas y unos tiros y una cosa, no, yo no voy a trabajar. Entonces, el asunto está en que hemos llegado a un nivel de terrorismo impune, igual que el de la UAS, fuera de la UAS, ahí en la José Contreras, que el éxito de estos paros está garantizado por el acto de terrorismo, porque cada padre, la primera reacción, hay un paro, mujer, no me mande los muchachos a la escuela. Entonces, estudiando cualquiera pasa. Entonces, vamos a ver. No, es buen punto. No, porque así no se vale. Buen punto, porque este tipo de paralización se inicia precisamente agrediendo a la población que se dice se quiere defender. O sea, mediante la coacción, el chantaje, se trata de que la gente no salga a la calle. Y aquí hemos hablado con claridad. Eso tiene efectividad primero en el transporte. Juan Ubiere puede paralizar, pero ojo, solamente Juan Ubiere de todos los sindicatos del transporte es que está en eso. Y aquí dimos datos de una medición que pagó, que le hizo al Intran, la Unión Europea, que dice que el 80% de las personas que salen de sus hogares en la mañana a tomar un transporte lo hacen para trabajar o para ir a la escuela. Entonces, paralizar el transporte lo que afecta es a ese 80%, que el obrero no vaya a la fábrica, que el estudiante no asista a la escuela, que la ama de casa no llegue a su trabajo, que el comercio por temor cierre su puerta. Entonces es pérdida por todos los lados. Yo quiero terminar señalando un hecho que me llamó la atención. Un sector de la Marcha Verde, tú sabes que la Marcha Verde anda por aquí, ya se fue un grupo, Coalición Democrática, que va a participar en las elecciones. El país que queremos ha dicho que va a participar en las elecciones, hizo una unidad con el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Entonces, Marcha Verde, cada sector ha estado cogiendo para algún sitio. Entonces, hubo uno, creo que debe ser más radical que el país que queremos,
que dice que apoya esa huelga por rebaja de los hidrocarburos. Entonces, mire por dónde anda Marcha Verde, pero no, que no es Marcha Verde eso, sí, no, porque vamos a hacer quizá una aclaración, o sea, no es Marcha Verde. Dentro de Marcha Verde está medio país. Entonces, hay grupos que los miembros pertenecen a Marcha Verde y tienen diferentes posiciones, algunas sensatas, otras menos sensatas. Es lo que estoy diciendo. No, se puede malinterpretar, camarada. Es lo que estoy diciendo. Por ahí anda Marcha Verde. No, la Marcha Verde está tranquila. No, pero lo que hicieron en la rueda de prensa el viernes fue a nombre de Marcha Verde. Pero lo que estoy aclarando, en defensa precisamente de los objetivos por los cuales surgió Marcha Verde, que fue la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, es que se ha estado desgajando y que hay un sector que está apoyando esa huelga violenta, mientras otro sector, coalición democrática. Pero la Marcha Verde no lo ha apoyado, ni se está metiendo en esto. Bueno, hubo un sector. Pero no un sector, son personas, ¿cómo que se llaman? Que para el pueblo, diferentes grupos que los miembros pertenecen a la Marcha Verde. Entonces que aparezca alguien que desautorice a esa cabeza. No, porque ellos no han hablado como Marcha Verde. Claro que hicieron una rueda de prensa como Marcha Verde. ¿Tú no te entiendes? La Marcha Verde es solo una. Si alguien salió y dijo tal o cual cosa, no tiene que ver con la institución. Aquí todo el mundo sabe. Por ejemplo, qué es la Marcha Verde. Coalición Democrática y Marcha Verde. No. Bueno, ya ella decidió irse para elecciones. Entonces, eso no es Marcha Verde. El país que queremos. No es Marcha Verde. Sus miembros pertenecen una buena parte a Marcha Verde. Y decidieron el camino electoral. Pero no es Marcha Verde. A eso que estoy defendiendo el concepto Marcha Verde, que no es que ha habido un desprendimiento de Marcha Verde. Que alguien desautorice. Ojalá que consigamos la imagen por ahí, porque fue una rueda de prensa y fue reseñada en muchos medios, pero se perdió en el fin de semana. Incluso hay un sector, o Marcha Verde, que convocó para hoy a las 9 para presentar una demanda ante la Fiscalía sobre la mafia de los combustibles, una posición que tiene Ubiera. Entonces, lo que convocaron para la Fiscalía, convocaron como Marcha Verde, que fueron los mismos que el viernes dijeron que apoyan una huelga violenta que desnaturaliza los sanos y nobles objetivos de luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Pero sería bueno en el transcurso del programa, atención producción, podamos localizar a uno de los voceros de Marcha Verde, porque, insisto, Marcha Verde como tal tiene sus posiciones que no tienen que ver con lo que coalición y este tipo de cosas plantean. O sea, yo apoyo la Marcha Verde, pero lo que yo diga aquí no tiene que ver con la Marcha Verde. Sería bueno. Finalmente, finalizando, hay un titular del diario El Día que dice: haitianos matan 6. Haitianos matan 6 al atacar oficina de aduana fronteriza. Aunque lo dice abajito, es bueno, dice que el incidente en Malpaz, pero lo dice abajito. Lo grande es que el titular es que haitianos matan 6 al atacar oficina de aduana fronteriza, titular del día. Gracias por seguir con nosotros. Somos Enfoque Matinal. La bienvenida a Disburgos, que parece que terminó parte de la edición de algo que ella está preparando. Bienvenida, joven. Gracias, querido. Estamos ahí en un proyecto paralelo, pero aquí todo en la marcha de que estemos en el proyecto también matinal en el aire. Bueno, y hablando hay entrevista a buena hora. Bueno, hablando de proyectos, hay un proyecto presidencial de Luis Abinader, pero también hay un vicepresidente, primer vicepresidente del PRM, que nos visita. Entonces vamos a sacarle el jugo a este invitado con calidades para hablarnos con autoridad del proyecto de Luis Abinader, pero cuidado, también el del Partido Revolucionario Moderno. Roberto Fulcar nos acompaña. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Un placer. Así es. Y es que entonces al hablar del proyecto de Abinader, pero paralelamente y simultáneamente el proyecto PRM, hay que arrancar con el proyecto PRM. Ya sabemos que tendrán primarias cerradas, un punto que les da ya un norte hacia dónde trabajar. Ahora es cómo ustedes van a conseguir que crezca el padrón del PRM al ritmo de poder tener ese liderazgo grande que necesitan para poder ganar unas elecciones. O sea, es un hombre que nos puede hablar técnicamente de cuál es la estrategia que se está jugando. Por ahí queremos arrancar. ¿Qué está haciendo el PRM ahora? Nosotros hemos invertido el orden de la práctica tradicional en esa materia. Históricamente los partidos lo que hacen es que crean un padrón para los procesos internos, abren ese padrón, inscriben personas
y lo cierran en el resto del tiempo hasta que vuelven 4 años después a abrirlo. Hemos hecho lo contrario esta vez. Nosotros construimos un padrón de 530.000 militantes para la convención, lo cerramos para la convención, pasó la convención, actualizamos todas nuestras autoridades a todos los niveles y ya tenemos de nuevo abierto el padrón de militantes con la aspiración de por lo menos duplicarlo el año que viene. Roberto. Ya estamos en este momento en proceso de reinscripción de militantes, de mucha gente que no tuvo tiempo de inscribirse para la convención pasada y que tienen un lugar aquí para participar, para luchar, para crecer, para competir y para encaminar sus pensamientos y sus inquietudes políticas. Roberto, hay unidad de criterios en lo siguiente. La única manera de sacar al PLD del poder es con un gran bloque opositor. Ninguna fuerza, incluido el PRM, está en capacidad de vencer al PLD por sí sola. Entonces, hay el problema con el bloque opositor. Hubo cierta inconformidad cuando ustedes apoyaron lo de las primarias abiertas, pero también hay otro problema, y es que dentro de lo que conocemos como el bloque opositor hay una dependencia, una relación muy especial con los diferentes líderes del PLD. En el caso, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista es un partido importante en el bloque, pero su participación depende de que Leonel sea o no sea el candidato. Si el candidato no es Leonel, estará en el bloque. Si es Leonel y Alianza País, por ejemplo, quizás si el candidato ocurra lo contrario, si es Danilo Medina, tenga una posición. ¿Cómo va la construcción, los aportes? ¿Qué se está pensando en el PRM en cuanto a lograr ese bloque indispensable para competir con posibilidades de éxito contra el PLD? Mira, ese es un tema crucial, es una pregunta, yo pienso, central en todo el contexto político que estamos viviendo y que nos corresponde vivir de aquí hasta las elecciones del 20. Mira, en primer lugar, con relación al tema de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, nosotros sostuvimos siempre una posición coherente. Nosotros nunca apoyamos primarias abiertas. Lo que nosotros dijimos fue lo siguiente: nosotros deseamos y creemos que lo sano para la democracia y para la institucionalidad del sistema de partidos son, primero, las modalidades primarias para escoger su candidatura y segundo, cada uno con su padrón propio, que se ha llamado padrón cerrado. Eso fue lo que nosotros planteamos. Ahora, en ausencia de votos suficientes para nosotros imponer esa posición y sobre todo consciente de que no debemos, así como no permitimos que nadie imponga una posición a nosotros, dijimos por lo menos que la ley establezca que cada partido tome la decisión que considere. O sea, lo de abierta fue el mal menor. Ustedes preferían padrón propio, es decir, cerrada, pero cedieron para que fuera una realidad la ley de partido, ¿o entendí mal? O sea, que la ley permitiera que cada partido tome su decisión. Nosotros no tenemos ningún interés en intervenir en la decisión que en ese sentido tomen las otras organizaciones políticas. Ahora, nosotros sí hemos sido coherentes. Dijimos que queremos para el sistema primarias y con padrón cerrado. Pero y como la ley establece que cada quien lo decida, reiteramos nuestra posición, ya lo ha hecho. O sea, para que nos entendamos bien, ustedes hubiesen preferido que fueran con cerrada, con padrón propio. Pero para que pasara, apoyaron las abiertas. No, no apoyamos las abiertas. Apoyamos que cada partido escoja la modalidad. Es lo que dice la ley. Pero la posibilitaron, porque no fueron, la incluye como una de sus modalidades. La posibilitaron, pero luego entonces cuando le toca a ustedes, ustedes volvieron a su posición original de mantuvimos cerradas. la posición original, correcto. Ok. Con relación al otro tema, sí. Mira, para nosotros es muy claro que la que va a derrotar al PLD en el 2020 es una coalición político-social. Porque a ser objetivo en la República Dominicana hoy, no existe el suficiente desarrollo de la mayoría de las fuerzas políticas de oposición para de golpe y porrazo anunciar un acuerdo y ganar las elecciones. Además, hay suficiente diversidad social en el país, con suficiente influencia, que tiene que ser convertido en sujeto y considerado para un gran acuerdo que posibilite una victoria electoral de la oposición en el 2020. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que esa unidad, esa alianza que debe producirse, a la que nosotros llamamos Unidos por el Cambio, debiera ser una en la cual participen las organizaciones políticas, pero también puedan participar sectores sociales.
puedan participar sindicatos, puedan participar grupos empresariales, religiosos, comunicadores, artistas, pueda participar una diversidad de sectores sociales que tengan interés en una agenda común y en un plan mínimo. Se van a apoyar mucho en el sector externo. Nostalgia de la avanzada electoral del doctor Jorge Blanco, por ejemplo, que fue un éxito. Yo estaba muy pequeño para... Saludos a José Cabrera. No. Pero nosotros vimos recientemente, lúcido, José, vimos que ya diferentes líderes de oposición estaban alineados aparentemente a favor de Luis Abinader, pero ahora se dejaron quitar esa bola de la cancha. Podría ser un poco más complicado arrancar ese proyecto. Nunca estuvieron alineados alrededor de Luis Abinader. No es así. Ha habido un manejo. Ya esa percepción estaba dándose por sentada. No hubo nunca un acuerdo electoral en el bloque opositor. No, recuerda que el bloque, le explico, el bloque opositor se constituyó después de las elecciones del 16 y se constituyó en base a puntos de vista, a posiciones políticas en las que coincidíamos. Nunca firmamos un acuerdo electoral. Ahora bien, ¿tú sabes lo que va a pasar en el país? De aquí hasta el 2020 vamos a ir estando de acuerdo en unas cosas, en desacuerdo en otras, y entonces yo espero que finalmente en el tema fundamental, que en el cambio político que necesita el país, finalmente vamos a estar de acuerdo. Recordarles que estamos hablando con el vicepresidente, el primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar. Ahora sí, ahora continuamos. En cuanto al bloque, llamó la atención que el bloque en el proceso electoral pasado, pues no hubo manera de pusieran de acuerdo. Sí. Cajas y cajones, y dale que te pego. Inmediatamente perdieron, entonces hubo una unidad de Maco con Cacata, que venga Dios y la vea. En ese sentido, ¿cómo van, a pesar de lo que yo dije ahorita, cómo van las diligencias del PRM, las conversaciones con los diferentes partidos? Porque grano a grano se llena la gallina del buche. ¿Cómo va eso? ¿Ustedes han logrado neutralizar esas posiciones y cierto poderío que muestra el PLD como partido para que entren y salgan partidos a ese bloque? Mira, la unidad es una construcción, no es una cosa que se decreta en día. Claro. Es un sistema de relaciones que uno va cultivando, que va identificando puntos coincidentes. Lo que es fundamental, no vamos a encontrar dos partidos políticos que piensen exactamente igual, porque entonces debiera desaparecer uno, debieran fundirse. Hay diferencias que no hay por qué ocultarlas. Nuestra ética frente a este tema de la unidad es que pongamos sobre la mesa las cosas que nos unen y vayamos impulsando esas cosas que nos unen, y en base a eso vayamos construyendo un sistema de relaciones y sobre todo un ambiente de confianza entre los actores que nos permitan más adelante hacer ya definiciones más específicas con lo que tiene que ver con el proceso electoral del 2020. Pero eso va bien encaminado. Nosotros conversamos todos los días, no solamente con los partidos, como he dicho, todos los días estamos contactando sectores sociales y el país va a comenzar a verlo. Sí, pero perdóname, yo estoy sintiendo como que ustedes están entendiendo una cosa. Estos partiditos van y vienen. Aquí lo importante son las fuerzas sociales. Vamos, si ellos se quieren unir en el bloque, nos unimos, pero si no, lo nuestro va por ahí. ¿Qué tan correcto es eso? No. Explícanos a ver, porque... Nosotros queremos la unidad con todos los partidos de la oposición y la queremos sinceramente. Y lo tratamos con el mayor respeto. Esa no es una relación aritmética, es una relación política. No es contar 2 más 2 para que dé 4. Es para generar sinergia. Es para generar un sentimiento de cambio en el país. Es para aprovechar la voluntad del 73% que según todas las encuestas dice hoy que se requiere un cambio en el país. Es conectar con esa sociedad. No es un tema simplemente aritmético. No es cuánto tiene este partido, cuánto tiene el otro. Incluye eso, pero lo trasciende. Sí, pero hay de manera que nosotros tratamos esas relaciones con el mayor sentido de responsabilidad y de respeto. Sí, Roberto Fulcar, pero hay uno que no es partido, pero tiene más miembros que el 94.1672% de los partiditos, cosas de eso que están en el bloque PLD o PRM. Estoy hablando de la Marcha Verde. Y la Marcha Verde tiene unos afectos especiales. Cuando uno lo trae aquí y nos metemos en una discusión, siempre hay como un cariño hacia Luis Abinader. Como que con papá no hay mucha cosa. O sea, ¿hasta qué punto cuenta el PRM si Luis Abinader fuera el candidato? Que si la primaria fuera mañana, sería el candidato.
¿hasta qué punto ustedes cuentan con la Marcha Verde? A partir de esos, de esa manera, uno nota que la Marcha Verde ve bien un gran bloque en el cual, pero claro, con Luis Abinader, no con Hipólito Mejía. ¿Qué tú dices de eso? El tema es, Pablo, nosotros respetamos la identidad de la Marcha Verde, sinceramente. O sea, es un movimiento multiforme, multicolor, diverso, granado, y nosotros queremos respetar eso porque nos parece que precisamente esa diversidad es lo que la hace fuerte. Y el día que no tenga esa diversidad, como Sansón, probablemente pierda su fuerza. Ahora bien, vamos a estar claros. En la República Dominicana no hay 5 caminos, ni 10, ni 20, ni 4, es 2. Es continuar con el PLD o cambiar. Y si la Marcha Verde, los actores de la Marcha Verde, el liderato que ahí participa, no está conforme con el modelo instalado en el poder, con el de la corporación del PLD, tiene que mirar para otro lado. No, porque ellos están contra el sistema de partidos, el sistema político dominante, que ahora el que tiene más saliva y come más hojaldres es el PLD, pero es un sistema donde está el PRM, no es necesariamente que comparte el poder. ¿Cuál poder, por el amor de Dios? Aquí no hay poder que no tenga el PLD. Bueno, pero mira, aquí no hay una cuota del PRM. No, hoy en ese Consejo Nacional de la Magistratura, esos miembros. Opinión, tenemos opinión ahí. Opinión, Pablo. Y no tienen alcalde, el PRM. Sí. Y no tienen fuerza legislativa. Pero no tenemos a Fedomo. Pero no tienen... Legislativa, pero no controlamos las cámaras. Sí, pero con ustedes que contar. Ahí está el PRLD, dicen los danilistas, convenciéndolo de apoyar la reelección. Es decir, que ustedes tienen una cuota de poder que el PLD, el sector Danilo, les reconoce mucho. Claro, en la República Dominicana, de cara al 2020, hay una contradicción fundamental. Continuidad o continuismo y cambio. Sí, pero estamos hablando de la Marcha Verde. O sea, en la Marcha Verde la posición es contra un sistema político, empresarial, partidario, del cual el PRM, que fue gobierno a partir de su membresía 2000-2004, es parte. Por eso los afecto con Abinader. Ellos han dicho que hay que salir del PLD. ¿Y con quién van a salir del PLD? Con una comadre de una urbanización, de un ensanche. Pues por eso los afecto con Abinader. Van a salir con el líder de la oposición. Roberto, con el principal dirigente político que tiene el país en la oposición en este momento. Hipólito Mejía. Con el que compite en primer lugar con todos los aspirantes presidenciales, por encima del cual no hay ningún aspirante presidencial. Bueno. Y ese señor se llama Luis Abinader. Me está dejando de lado a Hipólito Mejía. Acuérdate lo que le pasó a Miguel en el 2008. Acuérdate, Pablo, que le llevaba 30 puntos y comenzó papá y Yo lo dejo de ese tamaño. Todos los números y todas las encuestas de que disponemos, todos los que tenemos acceso, incluyéndote, que ve más encuestas que yo, porque yo sé que tú ves más encuestas que yo. Tú sabes que Luis Abinader hoy está en primer lugar de todas las evaluaciones. Algo en lo que estamos de acuerdo. Hoy sí. Sí, pero es que la vida es que yo siempre he tenido miedo a papá, porque es que papá comienza chiquitico ahí. Sí, yo sé que hoy en todas las encuestas, claro que sí. Pero yo no le tengo que tener miedo a él, porque él es mío. Él es de nosotros. Estamos de acuerdo en algo todos. De manera que no hay ningún problema. El PLD no está en un buen momento, por la división, naturalmente, que hay ahora mismo a su interior. Una cosa como partido de oposición es para ustedes el ganar ventaja de que un enemigo está débil, esa es una cosa, y otra es ustedes estar proponiendo un cambio del sistema. Entonces ahí vamos a un punto que también Pablo estaba tocando. La oferta de ustedes no es antisistema, entonces es cambiar de partido para entrar en otro nivel de lo que hemos visto siempre, pero otro nivel, con un actor distinto. ¿Cómo ustedes ven eso? Porque es que ahí es que el elector, ese nuevo votante que pudiesen ustedes estar conquistando, entra en una confusión. ¿De qué se trata? De un cambio del modelo, querida. Es un cambio de modelo del PLD. El PLD es un modelo de una corporación política, económica, instalado en el poder, que tiene en el centro de todas sus decisiones el enriquecimiento de ese grupo político. ¿Y el PRM? El PRM es una fuerza política que propone un modelo en el cual todas las políticas públicas estén centradas en la vida de las personas, en mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso tenemos una propuesta sobre el tema de delincuencia y criminalidad. Por eso tenemos una propuesta sobre el tema mujer. Por eso tenemos una propuesta sobre el tema juventud. Por eso tenemos una propuesta sobre el tema deuda y endeudamiento. Por eso tenemos una propuesta sobre gobierno eficiente. Es decir, el PRM no es solo un discurso político general, es una propuesta de cambio del modelo en el poder para garantizar, instalar un modelo que garantice
poner a las personas en el centro de las decisiones, que es la mejor manera quizá que tenemos de expresarlo en este breve tiempo, sintetizar esa idea de qué es lo que representa el cambio. En síntesis, el modelo de hoy es uno en el cual tiene como propósito fundamental tomar decisiones que garanticen, sí, crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico sirva para ensanchar las cuentas y los bolsillos del grupo político en el poder. Nuestro modelo es uno en el cual haya crecimiento económico, pero para que sea desarrollo, garantice que cada inversión de ese crecimiento económico y cada política pública sea centrada a resolver los problemas de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esa es la diferencia del modelo. Roberto Fulcar, tú sabes que en términos personales la mezquindad no es lo mío. Y yo, que critiqué duramente al PRM de la primera etapa, fui de los primeros que salió a decir cuánto me gusta que el PRM está pasando a la etapa de las propuestas. Lo he dicho en las últimas semanas muchas veces. Ahora, qué bueno que haya propuestas. Y la última vez que yo entrevisté a Luis Abinader me encantó el que yo tiraba y había con qué devolverme y duro. Y me pareció muy bien porque se necesitan políticos con propuestas. Ahora, eso lleva a otro desafío, jodido, terrible, y es de qué manera va el PRM, que insisto, fue gobierno 2000-2004, no como PRM, sino como el PRD de entonces, que la mayoría del PRD se pasó al PRM. ¿De qué manera, qué está haciendo, de qué manera va a lograr el PRM ganar la confianza? Porque la propuesta está maravillosa. Entonces hay una corporación, que hay corrupción, se lo mata a cero, hay mucho crecimiento económico, pero no hay distribución necesaria, los problemas están aquí, perfecto. Ahora, sí, pero ¿de qué manera yo me gano la confianza del electorado para que me vote? ¿Qué se está haciendo para lograr? Que ahí es que está la victoria, ahí es que está, lograr confianza. Correcto. Por favor, a ver. Estoy de acuerdo totalmente contigo, excepto lo de cero mata cero. No es que cero mata cero, es que se están robando la república. La corporación PLD se está robando el país. Esto no es tan sencillo como cero mata cero. Es que ha pasado una generación entera de pobres a multimillonarios en este país sin rendirle explicación a nadie. Ahora paso a lo del partido. Pero ¿tú sabes cómo 2000, es que no, sí, pero tú sabes cómo es? Del 2000 al 2004, esa rueda no se detuvo. Tú sabes, o sea, vamos a ponernos claros, porque tampoco es... ¿Tú sabes cómo es que vamos a lograr la confianza de los ciudadanos? Con responsabilidad y con coherencia, con nuestra conducta. Por más que nosotros digamos, la gente va a evaluar es nuestra conducta. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento sobre todos los temas de nación y sobre todos los acontecimientos políticos en este país? Nosotros dijimos, un nuevo partido en la República Dominicana tiene que ser uno democrático, que respete la voluntad de la gente. Bueno, pues efectivamente, coherente con eso, fuimos el único partido que presentó un candidato presidencial en el 16, producto de una convención interna. Dijimos, nadie va a ser autoridad del partido, aunque haya venido con rango del PRM, que no se legitime. Volvimos a hacer una convención. Pero el presidente y el secretario general fue una decisión de dos señores, y en el PLD, en el PRM no se mueve nada que no resuelvan, igual que en el PLD con Leonel y Danilo, que no lo resuelvan Abinader o Hipólito. El presidente, bien, gracias. La secretaria general, bien, gracias. Sí, respóndeme eso, a ver. Sí, porque ocurre que Luis Abinader e Hipólito Mejía son dirigentes del partido, son militantes del partido y tienen derecho a proponer a cualquiera para cualquier cargo. Como tuvieron derecho otros a proponer otros para esos mismos cargos. Pero habla muy bien de esa democracia interna, porque esa es la crítica que ustedes le hacen a un PLD, que todo lo resuelve Danilo y Leonel. No, en el PLD no se elige nada, eso no es verdad. Pero todo lo resuelve Danilo y Leonel. En el PLD no se elige nada, en el PRM elegimos todo. Pero con la opinión de Hipólito y es democrático conculcarle la opinión de Hipólito. Pero si eso mismo hace Medina Fernández, si Medina y Fernández hacen lo mismo, es que no hacen está mal. No, es que no hacen lo mismo. Una cosa es lo que ocurre en el PLD, que nadie elige a nadie. Y otra cosa es lo que ocurre en el PRM, que todos somos electos por nuestra base, con la opinión y la propuesta de cualquiera de nuestros dirigentes, incluyendo... O sea, Hipólito y Abinader se ponen de acuerdo en que por ahí es que vamos. Cuando le preguntan a los PRMistas, siguiendo a estos dos señores, hacen lo que tienen que hacer. En el PLD pasa igual. Entonces ustedes tienen que notar la diferencia. Háblame de diferenciación, porque los que están buscando el voto son ustedes. Los que están buscando votos son ustedes. La diferenciación entre el PLD y el PRM, salvo que en los últimos años quien ha gobernado
ha sido el PLD y las vagabunderías grandes las ha hecho el PLD porque es el que gobierna. Bueno, entonces, vamos a ver. Van varias diferenciaciones. Vamos a ver. Nosotros somos un partido de democracia interna y de participación de la gente en las decisiones. El PLD no lo es. Nosotros somos un partido que creemos en el desarrollo sostenible del país a partir del bienestar de la persona. Al PLD solamente le importa crecimiento económico. Nosotros creemos que las infraestructuras son un factor siempre y cuando contribuyan junto con otras políticas públicas que tienen que ver con la seguridad de la gente, con las oportunidades de las personas, a que la gente viva mejor. El PLD no. Nosotros creemos que ese es un país de todos, en el que todos tenemos igualdad de derechos, no importa el partido en el que militemos. En el país, en el PLD no se cree en eso. Aquí nadie consigue un contrato en el gobierno si no hace un acuerdo y da una comisión a los funcionarios del PLD. Aquí nadie consigue una beca universitaria para estudiar una maestría o un doctorado si no se le arrodilla al PLD. Aquí nadie logra un caso importante en la justicia si no se asocia a un organismo, a una oficina jurídica del PLD. En este país está casi conculcado respirar, a menos que se le pida permiso al PLD. El PLD es un partido autoritario. Nosotros somos una fuerza de la democracia. Nosotros creemos en la alternabilidad política. Nosotros creemos en la distribución de poderes políticos. Lo que pasa es que ustedes están en la etapa de los discursos, Roberto. Pero me estás pidiendo... Se oye bonito, se oye bonito. Pero ¿qué hago? Pero no te puedo... No continúa, no te puedo hablar de la favor. realización porque no estamos en el gobierno. Ah, bueno, yo te matizo eso, pero continúa, por favor. Porque no puedo hablar de la realización. Lo que pasa es que yo estoy pensando 2000-2004, pero continúa. Bueno, sí, pero podemos tomar uno de dos caminos, caminar para atrás o caminar para adelante. Yo prefiero hacerlo hacia adelante. Okay. Y nosotros estamos haciendo estos planteamientos. Estos planteamientos se están escribiendo, estos planteamientos se están discutiendo con sectores. Luis Abinader lleva más de 40 encuentros con sectores comunitarios, con organizaciones sociales, conversando con la gente, escuchando a las personas, discutiendo con sectores sociales, con el agropecuario, con las mujeres, con los jóvenes, con el sector deporte, para discutir sus preocupaciones, para escucharlos, para compartir ideas, no solamente para imponerles cosas. De tal manera que ganadas las elecciones de 2020 no vamos al gobierno a comenzar a hacer seminarios, a comer galletitas y a planificar. Iremos al gobierno de ser electos por el pueblo dominicano a implementar lo que a partir de ese diálogo que está teniendo Luis Abinader con la sociedad dominicana habremos planificado. Esa es la diferencia entre nosotros y el partido en el poder. ¿Y el modelo económico lo van a cambiar? Ese que está fallando en cuanto a la inequidad y la injusta distribución, ¿lo van a cambiar? Vamos a modificar. ¿Sí? Vamos a modificar. ¿Se van a atrever? Sí, nosotros sí. Esto se graba, eso se queda ahí. Grábelo y lo firmo con mi sangre. Fulcar, le escuché decir a los dominicanos residentes en el exterior que ustedes van a encabezar un gobierno sin corrupción e impunidad. ¿Cuál es su fórmula? Porque justamente es uno de los problemas que más preocupa ahora. La primera fórmula para frenar la corrupción de un gobierno es el valor del ejemplo. De un presidente, en esta cultura presidencialista que tenemos, que tú te das un tropezón y le echas una maldición al presidente, pero si te saca la loto, le prende una vela al presidente, de la fuerte cultura presidencialista que tenemos. Si en este país el presidente de la República diga, en este gobierno que yo encabezo, el que meta la mano, la pierde. No tengo amigos. No solamente no robo, tiene que decir el presidente, es que no voy a permitir ni voy a proteger a los que roben. Ese es el primero, el valor del ejemplo y la determinación del presidente. En segundo lugar, eliminación de los cuellos de botella, que son el punto fundamental donde se asienta la corrupción, el tráfico de influencia y la burocratización del Estado. Es decir, cuando tienes que buscar un servicio que te lo pudieran dar en 2 horas y tienes que durar un mes para obtenerlo, tú vas a buscar la manera de presionar para que así sea, para que sea más corto el tiempo. Esos cuellos de botella, esa superburocracia de un gobierno, de una cabeza elefantiásica, yo no sé si la palabra, Pablo, está en el diccionario, si no, sí, claro. Pide que la coloquen, por favor. No, sí está, por favor. Con esa cabeza tipo elefante que tiene este gobierno tan grande, tan malo y tan caro como la GMC, eso tiene que ser modificado para garantizar que los procesos
de creación, por ejemplo, de empleo, a través del establecimiento de nuevas empresas en la República Dominicana, no sea tan tedioso, no sea tan difícil y no sea tan costoso. La falta de credibilidad en los partidos hace que uno entonces cuando oye estos discursos igualmente se quede incrédulo. Y yo pregunto, ¿por qué es un asunto que ganar elecciones es desgraciado? Cuando comienzan a hacer pactos, ya tiene que perderse esa moralidad para conseguir acuerdos de aposento que garanticen que el otro me dé lo que yo quiero, sus votos. Entonces, ¿cómo a final de cuentas ustedes van a conseguirlo? Mire, cada ciudadano va a tener que tomar una decisión. Yo entiendo que lo que nosotros estamos haciendo es un planteamiento y una propuesta y es un discurso. No podemos tener otra cosa porque no estamos en el gobierno. Cualquiera tiene derecho hasta a dudar de nuestro planteamiento. Ahora, de lo que no hay duda es de la corrupción del PLD, porque esa es material, esa la tenemos ahí. Esos son miles y miles de millones de dólares. Son miles y miles de millones en préstamos para enriquecer a personas y a grupos de interés. Ese no tenemos que esperar a ver qué pasa, porque eso lo tenemos ahí. Entonces, cada quien tendrá que escoger entre las dudas frente a nosotros o la realidad de la corrupción y la impunidad que representa el PLD. Es una decisión para mí fácil de tomar. A ver si es el PRM el favorecido, porque el PRM no camina solo. Hay otros partidos de oposición. E incluso ahora está de moda los Bolsonaro, o sea que vamos a estar atentos. Roberto Fulcar, primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, que nos ha acompañado. Vámonos a la pausa. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer. El Año Nacional de la Primera Infancia, cuando fue decretado así por el presidente de eso entonces, nos dejó una herencia que desde entonces no ha dejado de dar frutos. El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, a quien tenemos en este momento en la representación de su directora de redes, su directora de gestión de redes y servicios, Rosa Divino Oviedo. Muy buenos días, Rosa. Bienvenida a Enfoque Matinal. Gracias por esta invitación, gracias por permitirnos compartir con la ciudadanía lo que estamos haciendo como el Instituto de Atención a la Primera Infancia. Y a propósito de esta invitación es justamente porque hay un evento con el que esa gestión de redes sigue madurando. Y cuando hablamos de gestión de redes no estamos refiriéndonos a tecnología, sino a esa intercomunicación de sectores, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, cuando hablamos de redes de servicio es como nosotros llegamos a una comunidad y trabajamos en red. Atendemos a los niños a través de una red, a través de las organizaciones locales y a través de la atención que nosotros damos como INAIPI. Estamos aquí para compartir con la ciudadanía lo que el instituto está haciendo en este momento. En este momento vamos a tener el primer seminario de Derecho y Políticas Públicas de Primera Infancia, donde vamos a estar distintas organizaciones del Estado. Va a estar CONANI, va a estar Salud Pública, Procuraduría, la Junta Central Electoral, Educación, y vamos a discutir cómo estamos dando la atención, cuáles son los avances, los retos, los desafíos que tenemos en la atención a la primera infancia. Y no puedo dejar de hacerte esa pregunta. ¿Cómo está esa medición de los avances versus retos? Ok, en términos de avances, nosotros estamos, si miramos la línea de base, cuando comenzó el instituto, teníamos 18.000 niños atendidos, a la fecha 185.000 niños atendidos. ¿En cuántos centros? Tenemos 610 centros en toda la geografía nacional, desde dos programas, CAIPI y CAFI, atención de 7:30 a 5 y atención a través de los hogares. Qué interesante. Y hablar de los retos, ¿qué a ustedes mismos les da en ese FODA que se mantienen haciendo instituciones de esta especie? Bueno, creo que hay varios retos. Un reto es lo intersectorial, o sea, poder atender al niño desde los distintos sectores. INAIPI da cuidado, atención de manera integral a los niños y las niñas, pero el tema salud lo tiene que dar Salud Pública, el derecho a la salud. Pero asimismo nosotros hacemos un proceso para que los niños y las niñas tengan su acta de nacimiento, pero lo tenemos que hacer con la Junta Central Electoral. Así que ahí hay un gran reto de lo intersectorial, número uno. Número dos, el reto de la cantidad de niños por territorio. Nosotros en un primer momento, cuando se hizo el plan, se pensó que íbamos a tener mucho más niños en los territorios. Y sorpresa, nos hemos encontrado que habíamos planificado abrir 4 o 5 servicios en un territorio y de repente solo podemos abrir 3. Entonces en este momento hay ¿Pero unos solo retos, pueden abrir 3 por una falta de población o por una falta de presupuesto? No, por la cantidad de niños y niñas que hay a nivel de ese territorio.
Pero me sorprende porque nosotros tenemos aquí sectores en donde la población infantil está muy necesitada. Sí, pero en las zonas más urbanas. Entonces, parte de las cosas que estamos teniendo es ese reto, ese cambiar el plan, reorientar. Entonces, no se trata de que no hay una población, sino que hay que reenfocar dónde está la población. Así es. Tú sabes que tenemos movilidad social, así que nosotros también vamos a tener que repensar cómo lo vamos a hacer, cómo nosotros vamos a llegar a donde están los niños y las niñas. Y un ejemplo donde pudo haber pasado eso, que de repente, mira, en esta comunidad suburbana o rural de la provincia tal, creímos que teníamos más niños, pero eso se nos movió hacia tal ciudad. Bueno, tenemos varias, o sea, nos ha estado pasando en todas las provincias. Sobre todo, más bien en las zonas más rurales, menos en los cascos urbanos. Nos damos cuenta que la población se está concentrando en los cascos urbanos. Así que tenemos ese reto de aquí tenemos que abrir mayores servicios. Y además nosotros teníamos unos territorios priorizados. A nivel del gobierno decidió, estos son territorios que vamos a priorizar. ¿Cuáles son priorizados? Bueno, tenemos 120 priorizados, te puedo decir, en la zona este tenemos Higüey, San Pedro, La Romana, pero aquí tenemos la zona metro, todo el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo Este, Santiago, o sea, tenemos varios territorios priorizados. Es una lista de 120, pero hemos ido ampliando y ahora mismo estamos en 146. Quiere decir que poco a poco nos hemos tenido que mover a nivel de territorio. Tenemos entonces ahora este seminario internacional, lo que pone a República Dominicana en un contacto actual de lo que están haciendo otros países en la misma materia. ¿Qué se pretende aprovechar? Durante los días 28, 29 y 30 estaremos con especialistas internacionales que han desarrollado proyectos como el nuestro, programas como el nuestro, políticas como el nuestro, y que van a venir a contarnos y a ver cuáles son las cosas, las nuevas tendencias, qué hacer, cómo lo hicieron ellos, cuáles fueron sus retos y sus desafíos y cómo lo lograron. Y durante esos días, de manera intersectorial, estaremos sentados a la mesa discutiendo avances, retos y posibilidades para el nuevo año 2019. Rosa, y para terminar, ¿cómo este es un trabajo muy humano? Quisiera que compartas con nosotros una anécdota de esas que te está algo que te ha impactado en este trabajo. Sí, creo que la gente. Nosotros hacemos un proceso de capacitación en el que no solamente capacitamos a los cuidadores, a las docentes, a las animadoras, sino que entra el portero, entra las que trabajan en la cocina y hablamos de derecho con ellas. O sea, formar a una cocinera y decirle lo que estás haciendo trasciende a cocinar una comida, y escuchar a esas mujeres o esos hombres hablar de cómo le ha cambiado su vida, y ha cambiado su vida para atender a su familia, para respetar a los niños y las niñas. Creo que eso es lo más impactante. ¿Cómo una mamá que trabaja puede llevar su niño a INAIPI, o una familia? Porque uno dice mamá, pero ahora el cuidado de los niños ha cambiado mucho. Sí. ¿Cómo se lleva un niño a INAIPI? Nosotros hacemos en estos territorios nosotros hacemos un levantamiento territorial y se determina qué cantidad de niños y niñas hay en el territorio, y a través de hacemos todo un levantamiento sociofamiliar y podemos determinar a nivel de indicadores cuáles son los niños que están en mayor nivel de vulnerabilidad, quién lo atiende la abuelita, quién lo está atendiendo los hermanitos menores, qué mamás están trabajando todo el día, y eso nos permite identificar quiénes van a una jornada de 7:30 a 5 y quiénes van, porque tienen algún cuidador, al programa CAFI, que van algunos días a la semana a un centro. Rosa Divina Oviedo, gracias por venir a Enfoque Matinal a refrescarnos, porque la verdad que el tema es de mucho interés y llena un hueco que esta sociedad necesita. Es la directora de redes de INAIPI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Con ella hemos hablado. Nacional de Atención a la Primera Infancia. Exacto, de atención a la primera infancia. Vamos entonces a continuar con Enfoque Matinal. Bueno, ya lo decíamos al principio del programa, en los comentarios, siempre hay actividades de calentamiento y parece que hay los famosos paros sorpresas en algunos puntos de la ciudad capital. Nosotros tenemos a Daya Sena en el kilómetro 9
de la autopista Duarte, que nos tiene informaciones al respecto. Buenos días, Day. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente nos encontramos desde la parada múltiple de autobuses y también carros del transporte público ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde aparentemente desde hoy, previo a una convocatoria a paro de labores realizada para mañana martes, desde hoy ya dejan de trabajar los transportistas del corredor Avenida Luperón, kilómetro 9 y también kilómetro 12 de la autopista Duarte, específicamente hacia el lado derecho de donde me encuentro. Justamente ya se pueden ver los autobuses totalmente paralizados y sin subir a los pasajeros, quienes se han encontrado varados en toda esta zona. Vamos a ver si también conversamos con alguna de las personas quienes se encuentran aquí, a ver también desde qué hora más o menos se encuentran aquí. Buenos días, cuéntenos usted, ¿se encuentra varada aquí desde temprano? Desde las 8 de la mañana estoy aquí. ¿Y qué le dicen los transportistas? Di que a las 9 van a comenzar a transportar. ¿Y por qué no transportan desde tempranas horas? No sé, porque ellos no nos avisaron de que había huelga hoy, sino que mañana era la huelga. Por eso nosotros salimos hoy a la calle. ¿Cuál es su nombre, mi doña? María Montero. Muchísimas gracias, doña María. Vamos a seguir también conversando. Buenos días, mi doña. Cuénteme usted qué le parece este paro sorpresa que han realizado los transportistas aquí. Un abuso porque hubiera estar tranquilo en su casa y uno tiene que trabajar y esto es situación, es culpa de él. Punto. ¿Desde qué hora está usted aquí más o menos? Desde las 6 de la mañana. ¿Su nombre? María. Muchísimas gracias, María. Ya ustedes, como pueden ver también a la salida, a la parada María Montés del metro de Santo Domingo, también se encuentran totalmente varadas decenas de personas por falta de autobuses del transporte público del kilómetro 9, Luperón, y también del kilómetro 12 que se dirige hasta Jaina. Vamos a seguir conversando para poder hablar con otras personas quienes se encuentran aquí varadas. Buenos días, mi doña, ¿cómo está usted? Estamos en vivo para CDN. Cuéntenos, ¿qué le parece este paro sorpresa del transporte? Bueno, mi amor, que debieron avisar, ¿me entiende? Porque uno está aquí esperando, estamos quedados. ¿Desde qué hora está usted aquí? Yo tengo más de media hora aquí esperando. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo lo evalúa usted? Yo no lo veo bien, porque la huelga supuestamente era mañana, no hoy. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Angélica. Muchísimas gracias. Y usted, mi doña, cuéntenos también, ¿qué le parece este paro sorpresa? Que el paro era para mañana, entonces si lo hacen hoy sin avisarnos. Y nosotros aquí, tal vez los empresarios creen que no quedemos hoy al trabajo. Es un abuso de parte del transporte, eso no lo pueden hacer así, sin avisar. Algunos transportistas están haciendo este paro en reclamo de que bajen los precios de los combustibles. ¿Usted apoya esa causa o no? Pero los combustibles están bajando semanalmente. Entonces, si bajan semanal, yo no entiendo la huelga. ¿Por qué la huelga si el combustible está bajando? ¿Por qué la huelga? ¿Su nombre? Dulcenelli Sánchez. Muchísimas gracias, doña Dulce. Ahí ya escuchaban ustedes los reclamos de las personas que se encuentran varadas en esta zona. Señalan que en parte también apoyan el bajo precio de los combustibles, pero señalan que no es necesaria realizar manifestaciones así, sin previo aviso y tal cual ya indicaban que sería a partir de mañana, martes 27 de noviembre, cuando ya realizarían este paro nacional que habrían convocado desde la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción que preside Juan Ubieres, así como se habían unificado otras centrales y también en diversos puntos del país ya habían anunciado que apoyarían esta manifestación. Así que ese es el panorama que se vive hasta el momento. De esa forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Daya Sena por su importante reporte. Señores, lo urbano, bueno, lo que vimos ahí es parte del movimiento, de la cotidianidad, del urbanismo. Y vamos a hablar de urbanismo desde un ángulo muy novedoso, el impacto que tienen las universidades sobre el tránsito, sobre los servicios y además sobre los sistemas peatonales en el Distrito Nacional, y para ello tenemos una autoridad en la materia, Marcos Barinas. Buen día, caballerísimo. Buen día. Qué bueno ver eso antes de esto. Digo, no es bueno ver a nadie parado en una esquina, ¿no? Pero digo, como introducción al tema. Correcto. que estamos llevando, y es que la transportación es un elemento en las ciudades que define mucho de los procesos de planificación que deben de regir cómo funcionan las ciudades. Regularmente nosotros creemos que los municipios solamente funcionan para algunos servicios, específicamente el servicio de la recogida de la basura. O sea, esa es la tradición que se nos ha construido en la República Dominicana. La realidad es otra. De hecho,
los gobiernos centrales regularmente ven a los municipios como un gasto, como un problema, ¿no? Y no lo ven como un insumo de muchos aspectos que tienen que ver con la competitividad del país, ¿no? Entonces, si vemos la ley 17607, es interesante que las competencias propias del ayuntamiento, 9 de 12 de esas competencias propias tienen que ver con algún servicio público. Son varios, o sea, está la cultura, está el tema de los residuos sólidos, está el transporte, está el deporte, y de las competencias compartidas, porque hay algunas competencias que no son exclusivas de los municipios, 9 de 10 tienen que ver con temas de desarrollo del territorio, o sea, del desarrollo de los que viven dentro de los territorios municipales. Entonces, un punto muy importante y que se toma muy poco en cuenta es el de las universidades y el de la educación superior. Ahora, explícame ahí, porque yo te dije que el tema es novedoso, porque yo realmente no le encontré el agarre. ¿Qué tienen que ver las universidades sobre el tránsito, los servicios y además los sistemas peatonales, en este caso en el Distrito Nacional? Yo le voy a explicar ahora mismo. Sería conveniente. Fíjese lo que pasa. En solamente 15 años, la población estudiantil del país se triplicó. O sea, la población estudiantil pasó de tener 102.000 estudiantes a tener 480.000 estudiantes. Resulta que en el Distrito Nacional están localizados el 50% de esos estudiantes matriculados en el país. Estamos hablando más de 225.000 estudiantes. Y esos 225.000 estudiantes matriculados se concentran en apenas 2 kilómetros cuadrados del centro del Distrito Nacional. O sea, estamos hablando, o sea, cuando usted piensa en las universidades más grandes del país, la UAS, UTESA, UNIBE, Pucamaima, la OIM, etcétera, ¿no? Todas están localizadas en el polígono central o alrededor del polígono central, en un área realmente muy pequeña. ¿El área es, tú decías, 2 kilómetros? 2 kilómetros cuadrados apenas. Ahí está la mayoría de las universidades. Está el 50% de los estudiantes matriculados en el país, más de 225.000 estudiantes. Ya te estoy entendiendo. Buen punto, Marcos. Sigue. Entonces, lo que siempre ha ocurrido es que ha habido poca atención a este fenómeno que ocurre en nuestro país. Regularmente en otros países usted ve que las universidades se ubican a partir de cantidad de población y se distribuyen sobre todo en las periferias de las ciudades o en áreas no centrales. Las universidades que se ubican en el centro entonces están muy bien vinculadas en términos de transporte y muy bien vinculadas en términos de servicios, de manera que no impacte el desenvolvimiento de la cotidianidad en una metrópolis como la que es la ciudad de Santo Domingo, de casi 4 millones de habitantes, ¿no? De manera que es muy importante que los municipios entiendan la importancia que tiene esto. Pero, y fíjese, a pesar de que nosotros tenemos una concentración tan alta de estudiantes en el Distrito Nacional, resulta que esta ciudad es la ciudad que tiene el más alto porcentaje de desempleo urbano en los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, con un 15% de desempleo. O sea, es un tanto contradictorio, ¿no? Que si de repente tenemos tantas universidades, tenemos tantos centros de educación superior y están todos concentrados en el Distrito Nacional, de repente, precisamente, esta ciudad es la que tiene el más alto nivel de desempleo urbano en Latinoamérica y el Caribe. ¿Tendría eso que ver en que capital es capital, como decimos, que es la fuente donde está la mayoría de empleo, donde se mueve el dinero? Entonces, la emigración se concentra aquí. Bien, bueno, porque es explosiva esa combinación de universidades, estudiantes y desempleados. Bueno, pues precisamente porque estamos hablando de ese capital es capital, es que deberíamos tomar más en cuenta este tipo de fenómenos, porque son los que empiezan a generar estas situaciones como la que estamos viendo, de la gran cantidad de entaponamientos que existen. Entonces, fíjense una cosa, la solución está ahí. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora las universidades han tratado de resolver el problema dentro de sus propias parcelas. O sea, ellos mismos están resolviendo sus propios problemas de manera individual. Existen en la ciudad de Santo Domingo universidades que tienen más superficie de parqueos que de laboratorios, aulas y áreas administrativas juntos. Entonces, nosotros tenemos que evaluarnos muy bien como sociedad si nosotros estamos dedicando más espacio y más recursos para guardar carros que para educar.
eso es grave, ¿no? Si lo pensamos filosóficamente, es un problema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Debería de ocurrir que las universidades se pudiesen coordinar, ¿no? De manera que sistemas de transporte puedan ocurrir entre ellas mismas y colaborar no solamente con el municipio, que sería quien debería de tener el liderazgo en estas soluciones, sino también con las instituciones del gobierno central que tienen que ver con las redes de transporte, dígase Intran, OMSA y demás, porque están todas cercas. Es muy fácil hacer un sistema de transporte entre cada una de las universidades que conecten. No solamente las conecte entre ellas para compartir recursos, bibliotecas, espacios públicos y demás, sino también para compartir con las redes importantes del transporte del Distrito Nacional, como son los sistemas de metro, las paradas de autobuses, de manera que la aspiración de un estudiante para llegar a su universidad no sea tener que comprar un carrito. Hablando de conexión, ¿cómo tú conectas al ayuntamiento, al cabildo del Distrito Nacional, en una posible solución que involucre también a las universidades? Bueno, no es como yo lo conecto, es que es su obligación. Como le había dicho al principio, el tema de los servicios, a veces lo vemos que el ayuntamiento solamente resuelve temas que tienen que ver con la recogida de desechos sólidos y demás. Y le estoy planteando que fíjese cómo los municipios que deberían de contribuir a la competitividad del país, tienen en sus manos un recurso muy interesante, que es este de la educación. No es solamente que el Ayuntamiento del Distrito Nacional debería estar muy preocupado por este fenómeno, sino también que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como centro de este gran conglomerado urbano que llamamos el Gran Santo Domingo, que tiene 12 municipios, debería poder encontrar recursos para poder compartir esto con los otros municipios. Dígase, debe haber otras universidades, tanto en Santo Domingo Este, como en Santo Domingo Norte, como en Santo Domingo Oeste, que las hay, pero muy pequeñas, de manera que la distribución de estos estudiantes sea un poco más equitativa y pueda realmente solucionarse en cada uno de estos lugares el tema de la necesidad que tienen los estudiantes de verse obligados a trasladarse al centro de la ciudad para poderse educar. La ley es la ley, pero a veces es letra muerta. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por un foro? ¿Por un gran encuentro? Cabildo, universidades, las autoridades, tú decías OMSA, Intran, para discutir aspectos puntuales, soluciones específicas. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En este caso, que es el de las universidades, yo creo que hay una responsabilidad muy grande que incluso supera la de los municipios. Y es la siguiente. Si los seres pensantes, que son los que van a la universidad y los que administran la universidad, no son capaces de ser líderes en solucionar un problema como este, ¿quién lo va a hacer? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Son realmente los estudiantes, los profesores, los administradores de universidades, los seres que realmente deberían estar preocupados por este tema de que debemos aprender a vivir juntos, debemos aprender a generar soluciones que beneficien a la mayoría y de repente todos estamos resolviendo nuestro problema en nuestras propias parcelas en lugar de pensar en el colectivo. Y si ellos no pueden hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que es un liderazgo que debe de surgir incluso desde las mismas universidades. Es un tema, es un imperativo, ¿eh? Es un imperativo educativo de lo que estamos hablando. Bueno, tú has tocado un tema sensible. Universidades con más área para parqueo, sí, así es, que laboratorio. Eso, que laboratorios, aulas y áreas administrativas juntos. O sea, hay más espacio para guardar carros que para educar. Entonces tú como urbanista, tú pones el dedo sobre la llaga, pero yo quiero insistir en las soluciones, sí, porque nosotros nos quedamos siempre a nivel de seminario, a nivel de muchas legislaciones bonitas, pero aquí hay que entrar a regularizar de manera estricta, a poner orden en esa situación. Entonces yo vuelvo y te pregunto, sí, ¿por dónde comenzamos? Bueno, claro, la cabeza pensante está en la universidad, pero no están pensando. Bueno, entonces es más grave la situación todavía. No, en realidad sí. En realidad existen proyectos, se han hecho proyectos en diferentes universidades, incluso de las mismas escuelas de urbanismo y de arquitectura, que tienen que ver con soluciones tendentes a resolver estos problemas. Lo que pasa es que regularmente las universidades no participan de los problemas reales que ocurren en las ciudades o ocurren en el país. Son entes aislados que no son regularmente escuchados por los municipios. De manera que yo considero e insisto en que debe surgir un liderazgo no solamente de las universidades, sino la posibilidad de ser escuchados desde los mismos municipios para encontrar las soluciones a solucionar problemas como este, que existen los planes. Esta ciudad tiene planes de todo tipo.
de todo tipo. Si nos lleváramos de los planes que tiene la ciudad de Santo Domingo, esta sería una ciudad perfecta. Lo que pasa es que las autoridades regularmente entienden que sus periodos de trabajo es cada 4 años. Y quieren empezar de cero desde nuevo, sin escuchar lo que se había hecho anteriormente o lo que se está proponiendo desde las áreas profesionales. Hay otro aspecto que es el del peatón. Mucho parqueo induce a pensar en muchos carros. Claro. Entonces, pero está el peatón, siempre se ha dicho que no es gente. Con la ruta esta de la Lincoln, ¿tú te acuerdas en estos días que hubo un debate? Las autoridades decían que esa ruta desde Los Ríos hasta la Independencia tocaba 3 universidades y 2 hospitales. Muy bien. Entonces, se habló mucho de la importancia que tiene de que el estudiante de a pie tenga rutas que interconecten con su centro de estudio. Sí, entonces, en este caso, creo que la solución también llevaría a pensar en el peatón en una posible solución global. Definitivamente. Mira, cuando nos damos cuenta de que hay más superficies de parqueo, no significa que hay más personas que hacen uso de esas superficies de parqueo. En nuestro país, solamente el 25% de los hogares tienen algún tipo de transportación privada. El resto anda a pie. El resto tiene que ir a montarse un autobús. Lo mismo pasa con los estudiantes. O sea, en el caso de los estudiantes, claro, está segmentado por universidades. Hay universidades de mucho más recursos económicos, donde los estudiantes tienen acceso a comprar un vehículo, pero hay otras universidades, que de hecho son las más pobladas, que no tienen esa posibilidad. De manera que la transportación a pie es fundamental. Cuando yo hablo de la superficie de parqueo, hablo en el sentido de que se está poniendo más atención a esto y no precisamente a la movilidad no motorizada, que es importante. De hecho, en los entornos de las universidades, tú tomas, por ejemplo, APEC, UNIBE, la Universidad Nacional Evangélica, hay montones de parqueos disponibles después de las 3 de la tarde, de oficinas públicas que no operan después de las 3 de la tarde, que están disponibles. Pero nadie se ha puesto a pensar en que esos parqueos podrían servir para estos estudiantes. Y entonces estos sistemas, estos espacios de parqueo puedan pasar a ser para el uso de educar a la gente, ¿no? Y no solamente el estar guardando vehículos, ¿no? Y eso hace ciudades más dinámicas y ciudades que pueden realmente aportar a la competitividad desde el punto de vista de la educación, que fue el tema que tocamos hoy. La situación, ¿cómo impacta negativamente en los servicios? ¿En cuáles servicios? Bueno, todos los estudiantes que se trasladan desde la periferia de la ciudad, incluso desde otras provincias al centro del Distrito Nacional, tienen que quedarse allí durante todo el día. O sea, ellos no tienen la oportunidad de otra vez devolverse a sus viviendas para después volver a tomar una clase que probablemente no ocurren en secuencia. De manera que estos estudiantes requieren de muchos servicios, requieren servicios de alimentación, requieren servicios especializados en el tipo de desechos sólidos que ellos provocan, servicios de transportación, servicios, trabajo y empleo, ¿no? Vivienda para este tipo de estudiantes, que muchas veces lo mejor es que tengan viviendas asequibles en el entorno de sus universidades. Y esos son temas que regularmente no se atienden desde el municipio y desde el gobierno central. Marcos Barenas, uno escuchándote discurrir, aprende mucho. A diario uno aprende cosas. Qué bueno. Sí, no, porque hay muchos aspectos de los parqueos, de los servicios, de las áreas que ocupan las universidades y el descuido que tiene en cierta medida el Cabildo y las autoridades para un problema tan puntual o tan específico como tú lo has planteado. Y las mismas universidades que pierden dinero por esta situación, porque tienen que invertir demasiado en seguridad, por los estudiantes que tienen que estar andando en los entornos de las universidades, buscando transporte y buscando dónde parquear, y también en generar la infraestructura física que es costosa para que estos estudiantes puedan tener un vehículo y parquearse. Entonces, a las mismas universidades es que le conviene que este tema sea atendido en conjunto, no como parcelas individuales. Marcos Barenas, agradeciéndote y nos juntamos a la vuelta. Bien, nos veremos en 2 semanas. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Los deportes y Pablo Yadis para el cierre del programa. Es justamente eso, ya despedirnos con el cariño de que es un día empezando y que ustedes ya han sido servidos en el plano de la información nacional, y mañana hay una nueva cita. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Vámonos.